En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Y yo quiero ver el sermón en esta mañana en 4 puntos. Primero, yo quiero centrarme en el llamado que Dios le hizo a este hombre llamado Abraham, que en ese tiempo era solamente Abraham. Después fue Abraham. Y este llamado de él está en el versículo 1 y en el versículo 4 de Génesis 12. El versículo 1 dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Abraham. Estos dos versículos, el 1 y el 4, nos describen con claridad acerca del llamado de este hombre Abraham. Pero, ¿qué clase de persona era Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Qué características tenía él? ¿Será que Dios lo llamó porque vio en él algo bueno? ¿Será que este hombre era realmente un hombre piadoso? ¿Era un hombre fiel, temeroso de Dios? Todo lo contrario. Dios se encarga de llamar a hombres pecadores, transformarlos y hacer de ellos vasos o vasijas útiles para su servicio. Vean lo que dice la Escritura en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 2, cuando Josué está testificando al pueblo de Israel acerca de los descendientes de donde ellos venían. Y Josué 24:2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Es decir, que Abraham y toda su familia era un montón de pecadores. Dios se encarga de llamar a pecadores. Dios llamó a Abraham, ¿y qué vio en él de bueno? Nada. Abraham no tenía nada bueno, por lo cual valga la pena llamarlo. Dice la Escritura que Abraham, sus familiares, servían a otros dioses. Eran idólatras, estaban en pos de aquel que no era el Dios vivo y verdadero. Ese era Abraham y su familia. Por lo tanto, Dios llama a pecadores. En segundo lugar, el llamado que Dios hace, cuando Dios llama al pecador, sea este quien sea, haga lo que haga, esté donde esté, el llamado de Dios es irresistible. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 27 y 28. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. ¿Cómo este hombre que vivía del dinero ajeno y se guardaba el dinero ajeno en su bolsillo, decide seguir a Cristo? Es que cuando Dios nos llama, nosotros no podemos resistir el llamado del Señor. Por más que tú te resistas, como dicen los muchachos, ¿no? Por más que te hagas el loco,
En tercer lugar, nos podríamos hacer una buena pregunta. ¿Para qué es que Dios se encarga de llamar a las personas? ¿Por qué Dios llamó a Mateo? Porque el Señor llamó a Pablo. ¿Por qué llamó a Juan? Pero aquí en este texto nos preguntamos, ¿por qué el Señor llamó a Abraham? Tú puedes preguntarte, ¿el Señor me está llamando? Y deberías preguntarte un poquito más allá, ¿para qué me está llamando? Porque es una pregunta razonable. Si Dios nos está llamando, debe ser para algo. Y el Señor se encarga de llamarnos en primer lugar para bendecirnos, pero también para darnos un propósito en la vida y en su reino. Nosotros hasta el día de hoy podemos ser bendecidos por los sermones, por los escritos, por el testimonio, por la predicación de Spurgeon, de hombres como Matthew Henry, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, de hombres que dejaron sus huellas en la historia del cristianismo. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, lo llama con la intención de bendecirlo, pero también para que cumpla un propósito en los planes eternos del Creador. ¿Y cómo es que Él nos llama? Bueno, Dios habla. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, la Biblia nos presenta allí una iglesia que al parecer habían gente muy piadosa. Y ahí estaba Lucio, estaba Bernabé, estaba Saulo, estaban varios profetas y hombres de Dios orando. Y dice la Escritura allí, en versículo 2 de Hechos 13, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartadme, sepárenlos, tengan en cuenta a estos hombres. Y nosotros, por las mismas Escrituras, conocemos el gran trabajo misionero que hicieron estos hombres. ¿Tú te has puesto a pensar que tal vez Dios quiera usarte como un instrumento en sus manos para bendecir a mucha gente? ¿A tu propia familia que no conoce de Cristo? ¿Que viven desordenadamente? ¿Tú te has puesto a pensar que tal vez Dios te está llamando para ser un canal de bendición, un instrumento en sus manos para bendecir a muchos niños, con la creatividad que Dios te ha dado, con la mente que tienes, con todas tus fortalezas y debilidades? Dios llamó a un hombre que era tartamudo y cobarde, como Moisés. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 10, mira cuál es el propósito que el Dios tiene para llamar a este hombre llamado Moisés. Y dice allí, así que disponte a partir, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Cada vez que Dios llama a alguien, lo llama para bendecirlo y para que cumpla un propósito dentro de los planes eternos que Dios tiene. No nos llama para entretener a las personas. No nos llama para hacer jueguitos y estar distraídos. No nos llama para que participemos en meros activismos. Nos llama para que impactemos el mundo, para que el nombre de Él sea reconocido, honrado, adorado, glorificado. Ese es el Evangelio. Y Dios nos llama para eso. Muchas veces estamos como contentos solamente con asistir a la iglesia. ¿Y dónde están los cristianos? En la iglesia. ¿Y dónde? En la iglesia. ¿Sabes cuál es el lugar de trabajo del cristiano?
el mundo. En segundo lugar, mi segundo punto es que este llamado que Dios hace a Abraham o a cualquier persona siempre tiene ciertas condiciones. Y una de esas condiciones es que nosotros tenemos que aprender a dejar ciertas cosas que nos entretienen y distraen para hacer cosas a las cuales nosotros no le habíamos puesto atención ni asunto. Hay muchas cosas que nos distraen en la vida. Muchas cosas, mucho tiempo a veces invertimos en cosas que no tienen sentido, que no vale la pena. A veces la gente está prendida a un televisor viendo una telenovela en vez de leer las Escrituras. Pasamos tiempo en el internet, en las redes sociales, en vez de tener comunión. Y muchas veces cuando tenemos que venir a la iglesia, no asistimos. Pero para otras cosas sí invertimos mucho tiempo. Por lo tanto, cuando Dios nos llama, ese llamado del Señor para mi vida o para tu vida, realmente tiene ciertas condiciones. Y en primer lugar, se le dijo a Abraham, mira lo que dice el versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Es decir, que tenía que dejar su país. Al dejar el país, tú sabes lo que eso implica, ¿no es cierto? Tienes que dejar tu trabajo, tienes que probablemente dejar la seguridad económica que tú recibes cada mes, tienes que dejar tal vez esa costumbre política que tú la conoces y muchas cosas materiales que están a tu mano y a tu disposición. No es que estás emigrando porque alguien te persigue, estás saliendo porque Dios te llama. Porque aquí tenemos varios extranjeros que han salido por diversos motivos. Pero qué precioso es saber que yo salgo de este lugar porque Dios me llama. Por lo tanto, cuando uno deja el país, su trabajo y los bienes materiales, ¿sabe lo que estamos dejando? Nuestro sitio de confort. Pero muchas veces no queremos salir de ese sitio de confort. A veces yo pienso que esa es la realidad de por qué a la gente no le gusta ir a evangelizar. Así que ese llamado tiene ciertas condiciones. Una de ellas, dejar el confort. Pero dice el versículo 1, vete de tu tierra, y luego dice, de entre tus parientes. O sea que él tenía que dejar su tierra y también su parentela, sus familiares. ¿Y a quién le gusta desprenderse de su mami? ¿Y a quién le gusta desprenderse de papi? Cuando yo veo a algunas mujeres adultas que todavía no han cortado el cordón umbilical. Pero por amor a Cristo, uno debe estar dispuesto a dejar a sus parientes. ¿Qué implica eso? Ya no solamente eso es confort, sino poner de lado, ¿sabes qué? Nuestros afectos y nuestras emociones a un costado para servir al Señor. Eso fue lo que pasó con Abraham. Él dejó a todos sus parientes y también dejó su tierra. Dios está llamando a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu pariente, pero mira lo que dice el versículo 1. Dice, y de la casa de tu padre, y de la casa de tu padre. No solamente tenía que dejar sus familiares, también tenía que dejar sus amistades. A veces yo oigo que cuando los muchachos quieren cambiarse de escuela, es una lucha para el papá, para la mamá y para el mismo muchacho, porque en esa escuela es que están sus amigos.
Y a veces quieren volver al lugar donde estaban, al barrio donde estaban, porque allá es que están sus amigos. Y a veces le damos más importancia a nuestras amistades que al llamado del Señor. Dios nos libre de hacer idolatría de nuestras amistades. Dice el Señor en el versículo número 1 de Génesis 12, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Tenía que dejar el confort, tenía que dejar sus afectos, sus emociones, pero por otro lado, tenía el deber de aceptar el reto a lo desconocido. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿cuál es la tierra que me mostrarás? El Señor no le dice. Eso es caminar por fe. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Él creyó a Dios. Estuvo convencido de que Dios lo llamaba con un propósito. ¿Por qué tendría Abraham que dejar su nación, sus familiares, y lo lleva a lo desconocido? ¿Por qué? Dios podía hacer de Abraham lo que él quería hacer ahí donde estaba en Harán. Podía hacer de él en Ur de los Caldeos. Pero ¿por qué Dios toma este plan de tomar a este hombre, de sacarlo de ahí, de darle ciertas instrucciones? ¿Y por qué Dios no hace lo que tenía que hacer con Abraham donde estaba? Porque nosotros podríamos argumentar lo mismo. Ah, no, si Dios me quiere bendecir aquí, que sea aquí en Guayaquil. Yo no voy a otro lado. Y si Dios te dice, te vamos a enviar al oriente, a abrir una iglesia. Te vas a ir al Coca. O vamos a enviarte a Zamora Chinchipe. Ay no, yo Guayaquil. ¿Será esa tu posición? ¿Por qué Dios tenía que obrar así con Abraham? ¿Por qué no lo bendijo donde estaba? Bueno, lo que el Señor quería es que Abraham aprendiera a depender solamente de Él. Muchas veces cuando estamos en nuestro propio entorno, en nuestro propio hábitat, lo que conocemos, estamos dependiendo justamente de lo que tenemos a nuestro lado. Dependemos de papi y mami, dependemos del trabajo y de nuestras amistades que están alrededor. ¿Y quién quiere zafarse de eso? Qué duro que es, pero tienes que pensar en esto. Porque la esencia del cristianismo se basa en la obediencia a Cristo. No en lo que tú piensas ni lo que tú crees, sino en la obediencia a Cristo. En otras palabras, tenía que tener fe, tenía que aprender a depender de Él. ¿En qué consiste la fe? Es la pregunta. Sobre todo en no cuestionar los designios del Señor. En eso consiste la fe. En no cuestionar los designios, los planes, los decretos de Dios. ¿Y qué fe? No cuestionar sus designios. No cuestiones sus planes, ni la manera como obra el Señor. Déjame ponértelo de esta manera. Se enferma tu nieto o un hijo tuyo gravemente y pides oración a la iglesia. La iglesia ora, tú ayunas, hacemos cadena de oración y se muere el familiar. ¿Sabes lo que es fe? Es que tú aceptas eso que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Porque cuando las cosas no salen como queremos, a veces pensamos que es falta de fe. Por eso yo dije
que la fe realmente es no cuestionar sus designios. Tú sabes que lo que Dios determinó, que lo que Dios decidió, que lo que Él ha decretado, no tengo por qué cuestionarlo. Yo sigo creyendo en Él. Abraham fue un hombre que tuvo mucha fe. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice aquí la escritura lo siguiente: habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mira que él no se fijó tanto en la situación de ese hombre. ¿Sabes en qué se fijó? En la fe que tenían ellos. Eso fue lo que al Señor realmente le agradó. La fe que tenían estos hombres. Para aceptar el llamado de Dios, debemos creerle a Dios. Y debemos tener fe en Dios. Y creer en sus promesas. Y siempre esto es como competitivo con las cosas que nos rodean. Porque nosotros le tenemos fe a nuestro trabajo. Y le tenemos fe a nuestro sueldo. Y le tenemos fe a nuestra juventud. Y le tenemos fe a nuestra salud. Y le tenemos fe a nuestra familia. Y nuestra fe ocurre que muchas veces está cimentada en esas cosas que son vanas. Y nuestra fe en Dios está en segundo plano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener fe en Él. Hemos cantado ese precioso cántico por fe. Y realmente el justo anda por fe y no por vista. No por lo que oímos, no por lo que vemos, ni siquiera por lo que sentimos. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.